Ya dijo Nietzsche que los pensamientos vienen cuando ellos quieren y no cuando nosotros desearíamos. Y estos pensamientos muchas veces vienen vinculados a emociones, que también aparecen o desaparecen no cuando tú decides, sino un poquito cuando ellos quieren. Hoy vamos a hablar de si es posible aprender a gestionar estas emociones o directamente simplemente tenemos que resignarnos a que dominen nuestros actos y nuestro día a día. Si te interesa este tema, quédate porque vengo con 10 estrategias o técnicas que, pueden ayudarte a sentirte un poquito mejor cuando aparecen estas emociones que nos gustan un poquito menos. ¡Empezamos! ¿Y tú, disfrutar del viaje de tu vida? Este podcast surge de la necesidad imperiosa de aprender a vivir la vida, de preguntarnos qué hace que podamos alcanzar o no nuestras metas, de aprender que la forma de percibir y ver el mundo marca, sin duda, la diferencia, de la necesidad de parar, observar y elegir nuestro propio camino. Soy Sonia y en este episodio encontrarás historias, reflexiones y entrevistas sobre todo aquello que ocurre o no en el viaje a nuestra vida. Modo iniciando cambios activado. ¿Viajamos? Bienvenido, bienvenida un día más a un nuevo episodio del podcast El viaje de tu vida. Hoy vamos a hablar de emociones, como te decía en la intro, y un poquito de las estrategias que pueden ayudarnos a gestionarlas de un modo más adecuado o más amable. Hay muchas teorías al respecto de si podemos controlar o gestionar nuestras emociones o no. Yo te diría que la mayoría concluyen, y por experiencia propia, reconozco que la forma en la que interpretamos nuestras emociones, puede cambiar la forma en cómo las vivimos. Te pondría un ejemplo, un orador, ¿no?, que sufre cuando tiene que hablar en público y se pone nervioso y lo ve como algo negativo y entonces se va haciendo pequeñito, versus un orador o una persona que tiene que dar una charla en público que cuando se pone nerviosa lo que hace es como darle un subidón de energía de venga yo puedo y es que esto significa que voy a por todas y que lo voy a hacer súper bien. Efectivamente, la moraleja de todo esto es que al final tu cuerpo te proporciona la energía para hacer algo, ¿no? Que sería, por ejemplo, este nervio que te entra. Pero al final, cómo usar esta energía la decides tú. Aquí paro y seguro te estás preguntando, ¿la decido yo? A mí me gustaría decidir ser este orador que toma el impulso cuando se pone nervioso, pero es que no puedo hacerlo. Vale, es cierto, no podemos elegir cómo sentimos estas emociones o cómo vienen a nosotros, pero una vez somos conscientes de ellas, sí podemos intentar ir modificando estas reacciones. Es decir, cuando vienen a nosotros la primera vez, reaccionamos así y así es como nos sentimos o pensamos de cierto modo y es como lo vemos o como lo vivimos en ese momento, pero esto no significa que no podamos aprender de las experiencias y poder ir modificando este tipo de reacciones. De ahí el que hablemos de estrategias a la hora de gestionar nuestras emociones, porque efectivamente si no estaríamos viviríamos dejándonos llevar por impulsos y por los pensamientos que nos van llegando a cada momento y pasaríamos de la ira a la frustración, a la rabia, a la alegría sin ningún tipo de control. Y no es así tampoco, o sea, no, como seres humanos podemos controlar o aprender a gestionar un poquito el cómo nos sentimos y cómo actuar en base a cómo nos sentimos. ¿Qué ocurre cuando tus emociones se descontrolan? Te diría que no podemos evitar sentir emociones. Las emociones están aquí porque tienen una función evolutiva. Tienen un sentido biológico, o sea, vienen para sobrevivir, nos permiten sobrevivir. La tristeza, la alegría, el miedo, la ira, la rabia, todos son emociones que están aquí para ayudarnos a vivir la vida de forma que podamos sobrevivir, de que no muramos, ¿no?, en el intento. Esto viene por evolución. Hay un sentido biológico detrás. Si nuestros antepasados no hubieran sentido miedo, por ejemplo, delante de una manada de tigres, probablemente el ser humano no hubiera llegado hasta donde estamos ahora mismo. ¿Qué parte del cerebro es la que gestiona estas emociones?
es la amígdala. La amígdala es la parte del cerebro que se encarga de disparar las emociones como si fuera una respuesta automática, ¿no? En forma de, pues en el caso de miedo puedes agredir, puedes huir, puedes quedarte paralizado. Todo esto lo decide la amígdala y por eso es tan difícil muchas veces pues controlar mediante fuerza de voluntad, ¿no? Que decimos muchas veces, no, es que si quieres puedes. Bueno, escucha, a veces si quieres puedes, pero hay un trabajo detrás. Entonces, con fuerza de voluntad no todo es posible. Tengo que saber también hasta dónde puedo llegar o hasta dónde no. Esto significaría al final anular la respuesta a la que estás programado genéticamente. Incluso, bueno, pues a veces el tener este instinto de huir cuando tienes o te enfrentas a una situación de miedo real está bien. Este tipo de respuesta emocional es necesaria. Hasta ahí yo creo que estamos todos de acuerdo. Sin embargo, en algunas personas pues no está correctamente regulada y pueden ocurrir distintas cosas. Pues que se dispare en situaciones donde no existe una amenaza real, por ejemplo, y esto provoca ansiedad, o que seas incapaz de desactivar esta emoción a lo largo del tiempo. Es decir, que no sea, por ejemplo, en el caso del miedo, suba esta emoción y después cuando pase este momento de miedo baje, sino que se mantenga a lo largo del tiempo. Esto puede causar depresión en el caso, ¿no? Pues cuando se disparan situaciones donde no existe amenaza aparece la ansiedad y cuando se dispara y se mantiene durante largo tiempo en momentos donde no existe amenaza, pues podemos tener depresión. Por algún motivo, en estos casos, el cerebro entra en modo supervivencia y se queda anclado ahí durante mucho tiempo. Cuando estás en esta fase de lucha, huida, ¿no? Y la amígdala ha tomado el mando de todos los actos que tienes, normalmente ya es demasiado tarde para poder afrontar o para poder gestionar de un modo más adecuado las emociones. Por este motivo tenemos que intentar aprender a actuar antes de que llegue esta situación. ¿Cómo? Pues detectando qué aspectos son los que disparan o qué situación o qué pensamiento es el que dispara esta emoción. Tenemos que acostumbrarnos a detectar estas pequeñas señales que nos indican que vamos camino a no poder dominar la emoción. Lo sabéis, he trabajado con adolescentes muchos años y, por ejemplo, trabajábamos qué reacciones físicas se encontraban, que notaban físicamente cuando notaban que la ira iba a hacer su aparición. Entonces, si notabas calor en las manos, te ponías rojo, cada persona tiene sus reacciones, ¿no? A lo mejor empiezo a notar el hormigueo por todo el cuerpo. Cuando empiezas a notar estas pequeñas señales, pues poder frenar ahí, porque si ya hemos disparado la emoción, se nos ha ido de las manos, ya es mucho más difícil frenarla. Bueno, pues estas son unas pequeñas fórmulas de las que os voy a hablar este episodio para que podamos ver un poquito cómo es el proceso de detener estas emociones o retrasar estas emociones negativas de modo que no sea tan tarde como para que nos dominen y no podamos gestionarlo de un modo adecuado. Vamos a ver qué estrategias sí pueden funcionarnos para gestionar mejor estas emociones. Lo que sí funciona. Bueno, pues según las bases de la inteligencia emocional, lo que necesitas es identificar y entender tus propios estados de ánimo. Esto es como, qué obvio, sí, muy obvio, pero muchas veces no los identificamos. ¿Qué implica identificar las emociones y cómo las sentimos? Pues saber cómo me siento, si estoy enfadado o enfadada en este momento, si estoy nerviosa o si estoy triste, y actuar sobre las causas. ¿Qué me ha llevado hasta esta sensación? No sobre el síntoma. ¿Por qué de repente estoy súper alegre? A lo largo de la mañana he estado como 3 horas esperando a que los vecinos de arriba terminaran de limpiar su casa porque estaban haciendo mucho ruido y no podía grabar el episodio. Entonces, bueno, yo he pasado por muchos estados anímicos en esas 3 horas. De hecho, como estaba preparando este episodio y estaba esperando, pues estaba haciéndome consciente de lo que estaba pasando por mi cabeza. Primero, ha habido pensamientos en contra de mis vecinos, que lo siento si me estáis escuchando, pero ha sido de, jolín, no dejan de hacer ruido, yo no puedo grabar el episodio. Después, estos pensamientos han cambiado y me he autoatacado, ¿no?, a mí misma. Y es que la culpa la tienes tú, como te dejas el episodio para grabarlo el sábado por la mañana, si es que es normal que estén limpiando, siempre lo dejas todo para última hora. Bueno, pues estas cosas que me digo a mí misma, ¿no? Y claro, estaba así como en una sensación de malestar, de mal rollo general,
estaba enfadada con la vida y conmigo. Hasta que de repente, pues me ha entrado un vídeo de YouTube en el ordenador sobre viajes. Bueno, los que me conocéis por aquí por el podcast también sabéis que amo viajar y que todo lo que hago lo hago en base a que quiero viajar y a que quiero conocer distintas culturas y bueno, que la vida, el viaje a mí me da vida y la gente que conozco a lo largo de los viajes me da la vida. Y de repente estaba feliz y estaba sonriendo. ¿Por qué? Porque mi pensamiento había cambiado. O sea, de repente ha venido un pensamiento nuevo, me ha sacado de este pensamiento negativo en el que estaba yo con el tema del ruido y no poder grabar el episodio. Y pues todo mi estado general ha cambiado. Entonces, si sabemos las causas, podemos cambiar los síntomas. Ahora, los síntomas no los podemos cambiar si no atacamos a las causas, ¿vale? En aquellas ocasiones en las que vemos que vamos encauzados ahí, que vamos cayendo al vacío, que vamos directos, ¿no? Vamos, no sé cómo es el dicho de no sé qué, y sin frenos. O sea, pues vamos para allá, hacia ese estado negativo, ¿no? Hacia ese estado emocional negativo. Podemos utilizar unas técnicas que nos pueden permitir no ir y caer al vacío de bruces, ¿no? O sea, no caer a la piscina sin agua. Vamos con ellas. La primera sería intentar recordar tus virtudes y tus éxitos. Parece una tontera, ¿no? Y me dirás, jolín, Sonia, vamos a ver, si estoy fatal y ponerme a recordar lo que me va bien o lo que me ha ido bien, pues no me ayuda. Escucha, pruébalo, te diría. Pruébalo y ya después me dices. La reafirmación de las cosas buenas que tienes, de tus puntos fuertes, de tus virtudes, es una de las mejores estrategias para gestionar tus sentimientos. Consiste en pensar en lo que te ha provocado esa emoción, reduciendo su significado negativo. Por ejemplo, en lugar de enfadarme porque no dejan de hacer ruido los vecinos de arriba, puedo pensar que, vale, no pasa nada, voy a hacer otras cosas a lo largo de la mañana y esta tarde, cuando estemos todos en el momento siesta, pues grabo el episodio. No es tan grave. ¿Veis la diferencia? O sea, estoy reubicando esta emoción. Estoy dejando de enfadarme ante una situación que yo no puedo controlar y no puedo cambiar porque sé cuál es la causa de mi enfado. Y es que hay mucho ruido a mi alrededor y no puedo grabar el episodio. Vale, como esto no lo puedo cambiar, reubico, reafirmo mis puntos fuertes, que es el de adaptarme a nuevas emociones, a nuevas situaciones. Soy una persona que sabe gestionar o tiene una rápida capacidad de resolución de conflictos en este sentido o de búsqueda de soluciones, pues yo me voy a ese lado y al final me doy cuenta de que no es tan grave. Otra opción que podría haber tenido es entrar en bucle y estar quejándome toda la mañana y terminar decidiendo no grabar el episodio porque no he podido, porque había mucho ruido. Bueno, la gente, a lo que voy que me enrollo, la gente con mayor control emocional utiliza la autoafirmación, ¿vale? Cuando la intensidad de las emociones todavía es bajita, cuando todavía estás empezando a sentir estas emociones que no te gustan y todavía tienes tiempo para buscar otro punto de vista, pues vas a ello, ¿vale? Le das un reenfoque. Es como ver la situación desde fuera ayuda mucho, ¿no? Y entonces te das cuenta de que pues tampoco es tan grave. Si yo veo esta situación desde fuera, veo a una Sonia sentada en el sofá con un micrófono delante, en pijama, un sábado por la mañana, a las 11 de la mañana, pensando, es que menudo ruido hay alrededor, a ver si acaban ya de limpiar la casa. Bueno, pues me da risa. Vamos, es que me veo y me da risa. Es como, pues vaya, ojalá todo esto sean tus mayores problemas, ¿no? Sin embargo, yo en ese momento estaba entrando en el bucle del enfado porque llevaba 2 horas esperando. Bueno, pues el autoafirmar nuestra capacidad de poder ver las cosas de otro modo nos permite frenar este momento en el que estás entrando en bucle. Curiosamente, se ha demostrado que esta estrategia funciona sobre todo en las mujeres. Bueno, detalles estadísticos, yo lo dejo ahí. Segundo aspecto, distrae tu atención hacia un asunto concreto. También, ¿no? O sea, piensa en otra cosa. Ay, es que no puedo, es que entro en bucle. Bueno, las personas que mejor gestionan sus emociones son las que también tienen la capacidad de decir, oye, hasta aquí y ahora me pongo a otra cosa. ¿Qué ocurre cuando no puedes dejar este bucle? Significa que hemos llegado demasiado tarde.
La señal de alarma no la hemos visto, no la hemos detectado, quizá porque no la conozcamos, y ya hemos entrado en el bucle. Y cuando entramos en el bucle, lo que estábamos diciendo, pues es más difícil frenarlo. Entonces, lo que resulta eficaz es que te des cuenta o que reflexiones de cuando tienes una emoción muy intensa, cuál ha sido el motivo desencadenante de esta emoción. ¿Cuál ha sido el pensamiento en concreto, la situación concreta que te ha llevado a que entres en esta emoción y que vayas en picado hacia ella? Te diría, por ejemplo, pues es como cuando de pequeños, ¿no? Que intentas calmar a un niño pequeño que no deja de llorar, pues intentas distraer su atención, ¿no? Pues ¿has visto el muñeco que tengo en la mano? Y entonces pues disminuye su nivel de excitación, por decirlo de alguna manera, y mantiene su atención durante un poquito más de tiempo. Estas técnicas de distracción funcionan súper bien. Eso sí, tienen que llegar en el momento adecuado, antes de entrar en el bucle, sobre todo cuando hablamos de gestiones negativas como la tristeza, que es una de las gestiones más difíciles de gestionar o de frenar en un momento dado. Esto, por ejemplo, cuando yo trabajaba con adolescentes que entraban en un momento de ira, nos venía muy bien una estrategia que le llamábamos, es como un cambio de cara, ¿no? Le decíamos el quite, y es cuando un niño está muy focalizado contigo y está enfadado y te está gritando y ves que va a más, esa escalada de la violencia va subiendo, lo que hacías era cambiar la persona, entraba otra persona y tú sales de la escena. ¿Por qué? Porque este cambio de cara es la técnica de la distracción. Es como que de repente tu cerebro como que cortocircuita, por decirlo de algún modo, y es como, ay, yo no estaba hablando con esta persona, y consigues bajar un poquito ese nivel de ansiedad. Bueno, pues esta técnica de la distracción la podemos utilizar de distintas formas y en multitud de ocasiones. Es darnos cuenta de qué cosas nos funcionan para dejar de focalizar en una situación o en un estado en un momento dado. A cada persona le puede funcionar una cosa. Al final consiste en desvincularte de la emoción negativa, ¿no? Es como dejar de centrar tu atención en esos pensamientos negativos y bajamos la intensidad, porque estamos empezando a pensar en otras cosas o en realizar otra actividad. Aunque a largo plazo no sea la mejor estrategia, porque no vas a utilizar la distracción continuamente, sí que nos permite centrarnos de manera puntual en algo en concreto, distinto, pues para que tu mente pues relaje un poquito, ¿no? esa intensidad. Otra estrategia, por ejemplo, sería pensar en tu futuro más inmediato. Muchas veces cuando entramos en esta vorágine de pensamientos negativos no nos damos cuenta de que tenemos un futuro que puede ser distinto a lo que estamos pensando, ¿no? Es como que aunque en este momento solo seas capaz, por decirlo de algún modo, aunque en este momento solo seas capaz de vivir en el presente de tu frustración, de tu enfado, de tus nervios, y parece que solo existe esto, pues es pensar en ¿estaré así de mal mañana? Porque probablemente no. Entonces, el conseguir pensar o tener como estrategia ¿mañana voy a estar así? No. O quizás sí, el pasado. O sea, hay más allá. Igual hoy estoy enfadada porque hay mucho ruido, pero esta tarde ya no estoy enfadada. Bueno, ahora ya no estoy enfadada porque ya no están haciendo ruido y estoy grabando el episodio y estoy happy de la vida. Pero, bueno, en ese momento he pensado, vale, si no lo puedo grabar ahora, pues lo grabaré más tarde cuando cuando haya silencio. Y entonces esta sensación de enfado pues se va. Pensar en el futuro más inmediato es muy eficaz para mantener el autocontrol. Al final son técnicas de autocontrol de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Si sabes que si pasas este momento difícil lo dejas pasar y intentas reaccionar o gestionar de otro modo esta situación, pues haciendo otra actividad, escribiendo tus pensamientos negativos o bailando o poniendo música o poniéndote a leer, bueno, o dando un paseo. Muchas veces dar un paseo pues hace que consigamos incorporar otras emociones o otros pensamientos y que salgamos de este bucle. Pues bueno, está bien. Ya te digo, no es una solución definitiva, pero te permite empezar a gestionar esta situación de un modo más amable. Otra opción, y que yo recomiendo mucho, es meditar habitualmente. Es cierto que no lo hago tanto como me gustaría, pero bueno, estoy en ello porque al final es crear hábitos, ¿no? Y yo estoy intentando crear este hábito de meditar. Hay veces que me lo salto, no lo voy a negar, pero lo intento. La meditación ha demostrado científicamente que su eficacia previene los pensamientos negativos recurrentes, los repetitivos.
Además, no solo mientras meditas, que lo que estás intentando es eso, dejar ir todos estos pensamientos y vivir en el momento presente y centrarte en tu respiración y en lo que estás sintiendo en este momento, sino que también a largo plazo disminuyen el nivel de activación de la amígdala de forma duradera. Lo que decíamos al principio, que la amígdala es la que dispara, pues la meditación disminuye la activación de la amígdala, de esta zona del cerebro. Así que funciona muy bien, y también para reducir la ansiedad. Intentar relajarte solo cuando vienen emociones negativas ayuda, pero no es tan eficaz como cuando meditamos de forma habitual o de forma regular, el centrarte en la respiración. Esto reduce muchísimo la intensidad de las emociones negativas. Lo dicho, cuando nos ponemos nerviosos o en una situación que estamos desbordados, pararnos a respirar para recuperar la calma está bien. Pero si lo hacemos de forma habitual a través de la medicación, vamos a notar muchísimos más beneficios. ¿Qué más cosas? Pues darnos permiso para preocuparnos más tarde. ¡Buah! Esto a mí me cuesta la vida. Lo que te decía antes de suprimir una emoción o un pensamiento, bueno, si te das cuenta, cuando dices no quiero pensar en el típico ejemplo, ¿no? No pienses en un caballo blanco, pues tú piensas en un caballo blanco. No pienses en un elefante rosa, era elefante rosa. Pues tú, ¿qué imagen te viene a la cabeza? Un elefante rosa. Bueno, pues cuanto más intentemos frenar esta emoción negativa, ahora no quiero pensar en esto, no quiero pensar en esto, no quiero pensar en esto, más lo vamos a pensar. Entonces, de ahí las técnicas de la distracción o la respiración para calmar, ¿no? Es para dejar de pensar en esto sin estar pensando que estás dejando de pensar en esto. Sí, un poco enrevesado, pero así es. Si tú en un momento dado dices, vale, mira, esto me preocupa, esto me está dando muy mal rollo, no me encuentro bien, pero voy a preocuparme de esto más tarde porque ahora voy a hacer otra cosa. La emoción, pausar esta emoción hace que cuando regresen más tarde vengan con menor intensidad. Ejemplo de grabación de podcast. Enfado total y absoluto con mis vecinos, conmigo, con la vida y con todo lo que hacía ruido. Bien, vale. Voy a dejar esta emoción del enfado ahora porque no puedo cambiar absolutamente nada, y más tarde, cuando pueda grabar el episodio, me he puesto a hacer otras cosas, he utilizado la técnica de la distracción y he decidido posponer esta emoción de enfado para cuando me sea más útil, no, porque no me es útil. O sea, he decidido posponer esta emoción de enfado porque no me aportaba nada más que estar sentada delante de un micrófono. O sea, surrealista total. Me he puesto a recoger, a limpiar, a hacer otras cosas y ahora pues estoy grabando. Claro, esta emoción de enfado ya no vuelve porque el silencio ya he sentido que estaba aprovechando el tiempo, que estaba haciendo otras cosas, que no eran las que tenía que hacer, pero estaba haciendo otras cosas, y al final reduce muchísimo esa intensidad. Date permiso para preocuparte después de un tiempo de espera. Definitivamente, te digo, sí, te preocuparás, probablemente mucho menos. Mucho menos. Otra estrategia, pensar en lo peor que te puede pasar. Esto te va a parecer un poco extraño, pero mira, si yo pienso que algo va súper mal en mi vida o que pueden pasar cosas muy negativas o inciertas o que yo no puedo controlar, vamos a irnos al peor de los escenarios. O sea, lo peor que puede pasar es... Y de ahí vamos a ir dando pasos para atrás. O vamos a ver cómo actuaríamos en el caso de lo peor que vaya a pasar. Porque eso te puede hacer ver que actualmente no estás así. Porque tienes que estar viviendo a día de hoy emociones intensas, negativas, o sea, muy negativas y muy intensas, por algo que no sabes, o que en el caso de que pasara lo peor que pudiera pasar, al menos ya sabes, puedes ir generando estrategias para enfrentarte a ello. Ayuda a poner en contexto un poco lo que tenemos. Muchas veces nos centramos mucho en lo negativo y se nos olvidan las cosas positivas que tenemos. De hecho, yo en las sesiones, uno de los ejercicios principales que hago muchas veces cuando el diálogo interno es negativo, cuando los pensamientos negativos son muy recurrentes, es vamos a hacer un diario de las emociones negativas y también vamos a hacer un diario de las emociones positivas para poder comparar. Porque las emociones positivas están ahí. Lo que pasa es que cuando entramos en el bucle del negativismo y de todo va mal, se nos olvidan las cosas que van bien. De ahí, de hecho, con esto enlazo con una séptima herramienta, que es escribir un diario de tus emociones. Sí, es
maravilloso y es la que más utilizo, la que sin duda mejor me viene. Bueno, esto con las respiraciones, la meditación, el tema de la distracción. Primero porque escribir me permite distraerme, es una buena técnica de distracción para mí. Y al final cuando lo haces de modo que estás expresando tus emociones y estás escribiendo tus pensamientos y tus sentimientos como más profundos, ¿no? Pues está demostrado científicamente que es eficaz tanto a nivel psicológico como físico. Claro, es que al final estás volcando sacando fuera todo lo que te está haciendo daño dentro, ¿no? Es como... yo esto lo recomiendo mucho, mucho, mucho y espero que todos lleguéis a este minuto del episodio, que no sé cuánto llevo, pero por favor, para que escribáis este diario de emociones, porque mantener este diario emocional te ayuda a reducir la recurrencia de los pensamientos negativos, porque te das cuenta que eso, vas sacando este pensamiento en bucle, eres consciente de qué señales están ahí, ¿no? Empiezas a identificar las señales, porque ves que siempre son el mismo tipo de pensamientos, los negativos, es como que se repiten, entonces ya los identificas y una vez los has sacado fuera, los puedes ver, los ves con objetividad, cuando vuelven a aparecer a ti, cuando vuelven a venir a ti, te das cuenta y es lo mismo, volver a reconocer esa primera señal que hace que, ¡boom!, se disparen estas emociones. Bueno, otra estrategia, ya estoy acabando, es tomarse un respiro y un refresco, fíjate lo que te digo, para recuperar el autocontrol. Lo más sorprendente, o sea, te voy a decir, porque es que esto lo he buscado, porque yo ya lo había oído y lo he buscado, y es que se ha demostrado que mantener el control consume glucosa. Esto leo, ¿vale? Dice, mantener el control consume glucosa como si literalmente hubieras estado haciendo ejercicio. Por lo tanto, para recuperar tu autocontrol tienes dos estrategias. Ojo al dato, ¿eh? Tomar una bebida rica en azúcares y otra es usar la reafirmación positiva para poder gestionar de nuevo tus emociones. Bueno, ¿cómo te quedas? Yo me quedo muerta, Mari Carmen. ¿Por qué? Porque de verdad, cuando estoy muy mal, necesito tomar algo con gas y me siento mucho mejor. Me tomo una tónica, me tomo agua con gas, me tomo una Coca-Cola. Es que noto un cambio y claro, nunca había sabido por qué. Yo decía, pues yo qué sé, pues seré rarita. Y entonces lo escuché, lo busqué y efectivamente parece ser que mantener el control consume glucosa y entonces tomar un refresco o algo azucarado pues nos ayuda a mejorar. Ahí lo dejo. Otra técnica es que cuando todo falle, y esta es la última, cuando todo te falla, cuando has intentado distraerte, cuando reconoces, o sea, has reconocido la señal pero aún así has entrado en bucle y has ido a por todas en este bucle, cuando escribes pero no consigues sacar afuera estas emociones, cuando te paras a respirar y a tomarte un tiempo, cuando das un paseo, cuando lo pruebas todo y no te funciona, vete al espejo y mírate. Sí. Ya dirás, ¿se te ha ido la pinza, Sonia? ¿Mirarte un espejo? Pues sí. Sí, porque es que es un placaje lo que haces contigo misma cuando estás en este momento tan bajo o estás tan perdida en esta emoción de la tristeza, de la rabia, de la ira, te miras y es como reconocerte, no reconocerte o reconocerte como desde fuera, es verte desde fuera, ¿no? Es como separarte durante unos instantes de tu emoción y entonces te vuelves más consciente de lo que estás haciendo, de lo que estás sintiendo y de cómo te ves. Y ayuda a contextualizar, ayuda a llorar si necesitas llorar, ayuda a reírte de ti mismo o de ti misma y de la situación que estás viviendo porque te das cuenta de que a lo mejor no es para tanto. Te ayuda a verlo desde fuera, o sea, te ayuda a verte desde otro lado, ¿no? Te hace consciente al final. Por hacer una especie de resumen, al final te diría que lo más importante es que encuentres cuál es la señal de alarma, o sea, cuál es el pensamiento que viene a ti y que hace que ¡pum!, aparezca. Y cuál es la señal o el pensamiento que hace ¡pum!, desaparezca.
porque igual que hay cosas que nos ayudan a que aparezcan emociones negativas, también las hay que nos ayudan a que desaparezcan. Una vez podemos identificar el inicio y el final, hacemos un trabajo mucho más rápido. Al final, lo que venimos diciendo siempre, conocernos a nosotros mismos es lo que nos va a permitir salir adelante y vivir pues más tranquilos y más relajados, que chica, ya tenemos bastantes problemas como para ponernos más encima, ¿no? Espero que este episodio te haya gustado. Si es así, me lo hagas saber. Si crees que le puede servir a alguien, lo compartas y nos oímos el próximo domingo. Un beso grande y feliz fin de semana. Gracias por estar este ratito conmigo un domingo más. Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas. Solo presiona el botón seguir para que no te pierdas ningún episodio. Si crees que algo de lo que has escuchado puede servirle a otra persona, no dudes en compartirlo. Si además quieres decirme algo, tienes alguna duda, si te ha gustado el episodio, puedes hacérmelo saber en comentarios o a través de las redes sociales. Gracias de nuevo por viajar conmigo. Nos escuchamos, nos vemos el próximo domingo.